Cultura Transformacional y listos para poder platicar en otra cápsula más, nuestra cápsula número 16 que llevamos. Esto es sumamente agradable, en donde pues la intención de todo esto es cómo vamos a platicar hoy de integrar la innovación y la agilidad. ¿Cómo podemos integrar ese? Ahí suena como que muy obvio, pero no es tan obvio lo que es. De hecho, nosotros lo miramos desde dos perspectivas. La primera es como complemento, agilidad e innovación. Es decir, estas dos piezas, cómo las junto para tener una visión completa de la generación de negocio. Y por otro lado, cómo puedo aterrizar la agilidad y la innovación hacia la empresa, es decir, hacia un comportamiento cultural dentro de la empresa, dentro de las personas. Pero, pero a ver, eso que dices, ¿qué significa para nosotros integrar esa innovación? O sea, cuando dices integrar la persona y la agilidad, ya hemos hablado mucho de que la empresa tiene que ser ágil, las personas, y la innovación le hemos tocado muy suavecito. ¿Cómo es esa parte que significa para vosotros integrar innovación y agilidad? Pues es esta parte de no ver las dos piezas por separado, ¿vale? Sino que en realidad innovación y agilidad deben ser como un flujo continuo en el que partimos desde la parte innovadora, ¿no? de esa resolución del problema hasta la entrega final del cliente. Y tener pues, una visión amplia de todo un proceso continuo de innovación y agilidad. Y esto integrarlo dentro del comportamiento del propio equipo, de la forma de hacer de la empresa. Exacto, porque al final de cuentas la innovación es algo que tiene que estar en el DNA, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero esa parte de innovación y agilidad, ¿cómo se complementan? Porque ¿dónde está, quién complementa a quién o cómo se maneja esto? Mira, es muy curioso porque nosotros hace tiempo, cuando vimos diferentes herramientas, de forma natural las fuimos juntando y teníamos ya una visión completa del proceso de innovación y de la resolución de problemas y de la entrega ágil, ¿no? Pero esta pregunta nos la hacen constantemente. ¿Cómo se mezclan estas dos metodologías que aparentemente la gente la utiliza de forma separada, ¿no? Y lo explicaremos sencillo y empezaremos explicando la agilidad para qué sirve. ¿Vale? Normalmente nos viene un cliente con una idea clara de un producto que necesita. Tradicionalmente nosotros cogíamos todos estos requisitos, les hacíamos un plan de proyecto y después desplegábamos el proyecto. Total, que hasta el cabo de un año el cliente no veía, no tocaba el producto, ¿no? Y podían aparecer desviaciones, que no fuera lo que él esperaba. Con la agilidad lo que hacemos es, con iteraciones, con pequeñas entregas mensuales, bimensuales, nos vamos entregándole visiones del producto, entregas útiles del producto y a medida que vamos avanzando en semanas, el cliente va viendo que su producto se va componiendo y cada vez tiene más pequeños detalles que van en la línea de lo que él deseaba. Eso es la agilidad. Si ahora nos vamos a la innovación parte de las ganas de alguien de resolver un problema que huele que existe. Pero claro, desde que el problema alguien se huele que existe hasta que tengo ya una idea contrastada de cómo lo resuelvo, tienen que pasar un montón de fases. Para empezar, tengo que empatizar con el problema, con quien lo genera, con quien lo recibe, para poder desglosarlo en pequeñas problemáticas, para poder resolverlas por separado y finalmente empezar a ver cuáles son las ideas que me permitirán crear ese producto que resolverá el problema. Pero no queda ahí, sino tengo que hacer hipótesis para validarlo, no sea que vaya a fabricar algo que no le sirva a nadie. Entonces, de repente lo que veo es, cuando alguien tiene una idea clara, puedo ir con la parte ágil para desarrollarle un proyecto. Cuando alguien no sabe el problema que quiere resolver y tiene que determinarlo desde cero, yo puedo complementar la parte de innovación con la parte de agilidad. Es decir, la innovación me permitirá entender el problema, buscar ideas, validarlas con hipótesis para generar los user stories, las historias, las características que de forma ágil iré desarrollando para la entrega final del producto. Sí, de hecho, no sé si te has fijado en las empresas, muchas veces la innovación y la agilidad las continuamos tratando por separado, ¿no? Tenemos un departamento o un equipo de innovación que ahí están y que hacen sus hipótesis, sus experimentos y que igual se proyectan, ¿no?, hacia una visión futura,
Y luego, por otro lado, pues tenemos a nuestro equipo de desarrolladores, ingenieros, o sea, quien hace nuestro producto, que de una forma ágil intentan acercarse a ese valor que quiere el cliente. Pero normalmente entre esas dos partes suele haber un gap, ¿no? Unos están proyectándose hacia el futuro en sus cosas y los otros están directamente con el cliente haciendo esta entrega hacia el cliente. Entonces, lo ideal para nosotros y lo que siempre hemos visto que en realidad es la forma más lógica es que el equipo sea un equipo autónomo con una toma de decisiones real desde el principio hasta el final, que sea el propio equipo que detecte de forma intuitiva pues cuáles son los siguientes problemas a resolver, cómo los vamos a enfocar, ¿no? Para al final darle la entrega de valor que el cliente realmente necesita. Entonces, ese equipo tiene una perspectiva realmente amplia de todo el proceso. De hecho, Gartner, ¿no? En uno de sus esquemas, que eso nos dio como, ostras, esto ya hay gente contrastada que lo dice, ¿no? Hay un esquema que combina el Design Thinking con el Lean Startup y con el Scrum, haciendo todo este flujo continuo que va de un extremo hacia el otro. Exacto, y ahí hay mucho, o sea, realmente son los dos extremos, ¿no? La cultura transformacional es todo el globo y a final de cuentas la innovación es el propósito, lo que se busca es el tipo de proyecto y la parte de agilidad es cómo hago ese proyecto. Y eso yo creo que es cómo se integra esta innovación y la agilidad dentro del ADN de la empresa, porque son dos cosas distintas. Buscar innovación es un propósito, es una visión, y en el sentido de ser ágil para alcanzarlo eso, sobre todo que hacer innovación, pues es importante hacerlo lo más rápido posible, porque pues hay que salir antes que la competencia al mercado. Absolutamente. Y para ser agilidad o para ser innovación, ¿recuerdas la cápsula 8 y la cápsula 9? Que seguimos hablando sobre cómo ser agilidad vía Agile y que todos somos innovación para que todos formemos parte del proceso de innovación. Pues esta es la clave para que esto sea un comportamiento cultural dentro de la empresa. Es decir, si yo descubro qué es lo que aporto de forma intrínseca, aquello que me encanta, qué aporta de valor a la agilidad y a la innovación, con el objetivo de las diferentes fases, ver en cuál es en la que genero más valor, en la que brillo mejor, para montar con esto un equipo compensado en todas las fases y en las que a mí se me valore por aquello que aporto. El resto de mis compañeros valoran aquello que aporto y yo, al revés, también valoro lo que aporta cada uno. Eso termina traduciéndose de forma clara en una actitud. Aquello que soy aporta valor, la gente lo valora y yo aporto hacia la innovación y hacia la agilidad. Y entonces es cuando la empresa se comporta de forma cultural, de forma innovadora y de forma ágil. Y esto definitivamente, ahorita acabas de mencionar cuando se valora. Aquí es muy interesante porque es yo como persona, cómo me valoro, cómo la gente me percibe, cómo lo que yo percibo de la gente, y esto a la hora de llevarlo a toda la empresa, crea definitivamente un sentimiento de valor, de aportación, de que soy parte de un equipo que estamos moviéndonos hacia adelante. Ahora, aquí la gran pregunta que tenemos es, pues todo esto suena muy bonito, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago primero? Pues lo primero es facilitar esta estructura para poder crear un primer, ¿no? Ni que sea solamente uno, un primer equipo transformacional. Un primer equipo que realmente sea transversal, ¿vale? Que pueda tener la parte de innovación y la parte de agilidad, o sea, los dos extremos dentro del propio hacer del equipo para que tenga esta toma de decisiones real, ¿no? Porque no se pierde información dentro del proceso. El propio equipo está cerca de la intuición, cerca del problema, qué es lo que pretendemos resolver, pero a la vez es quien desarrolla, entrega y evoluciona, ¿no? el producto junto con el cliente para ver en la fase final de entrega qué es lo que va necesitando. Entonces, lo que sí que está claro es que el primer paso, aparte de facilitar esta estructura transversal, es dotar a los equipos de conocimiento, ¿vale? Por un lado, necesitaremos un conocimiento en agilidad, ¿vale? En un framework ágil, sea el que se adapte mejor a la tipología de la empresa, y un conocimiento en innovación.
Y una vez tengamos este conocimiento, la forma de aplicar este conocimiento es a través de este equipo transformacional, ¿vale? Porque entonces es aquí donde vinculamos la motivación intrínseca de cada persona en todo el proceso y tenemos realmente a gente que de forma natural cubre todo el proceso, ¿vale? Esta diversidad invisible de la que ya hemos estado hablando, en la que de forma natural tendremos a personas, la persona oportuna en el momento oportuno para tirar de la fase y que ninguna se quede por el camino. Siempre habrá alguien que continúe con la perspectiva de innovación, de resolver el problema y de acercarse y de empatizar, mientras que en el comportamiento ágil también pues, habrá quien continúe representando sus valores, porque de forma intrínseca todo esto lo hemos vinculado y compartido en equipo, que es la forma en la que un equipo transformacional funciona. O sea, construyendo este equipo transformacional. Pero pues esa es la parte interesante y aquí pues esto nos va a llevar a seguir conversando estos temas, porque hoy te estuviste hablando de generación de valor, hablar de cómo se opera, y esto es cuál es la gran fortaleza de los equipos de DevOps en la generación del negocio, que es el tema que vamos a platicar la próxima semana, porque hablar de que la gente produce valor es importante. Ahora, hacer que la empresa capture ese valor es lo que alimenta a las empresas y es donde están los grandes negocios. Esto es un gran tema para poder seguir conversando y pues seguimos ahí en contacto para tener todas estas experiencias y realmente hoy este tema de integrar la innovación y la agilidad, yo creo que es fundamental. Es un elemento en donde las grandes empresas, las pequeñas empresas encuentran un gran potencial para poder desarrollarse. No se pierdan esos detalles, amigos, nuestra audiencia. Pues agradecerles que vean esto, que lo piensen y que encuentren cómo crear sus equipos transformacionales a través de los programas que tienen en Talent. Nos vemos, Pío y Susana, y pues que tengan una buena tarde. Hasta la próxima cápsula. Un placer. Hasta luego.